judíos que hablan el idioma y la cultura es árabe. Es muy importante, porque nos dicen en los medios de comunicación, ¿no? Parece que Oriente Próximo todo está metido en un mismo saco. Afganistán, que no es árabe, que es musulmán, Irán, Líbano, te meten todo, aparecen nombres barbudos, todo como si fuera guerra y destrucción, ¿no? Entonces no dejan ver pues lo que había ahí antes, ¿no? La riqueza que hay en esa zona. Yo voy a continuar con este hombre que se llama Theodor Herzl, que viniendo de Europa y viendo un problema de antisemitismo que había en Europa por el caso Dreyfus, que os sonará, pues decidió que había que establecer un Estado judío. Este hombre no era ni creyente, es más, no eran creyentes ni ateos, él y sus acólitos. Era un hombre que quiso aunar en su persona un grupo de gente y que dentro del movimiento sionista, que es un movimiento que para establecer un Estado judío en un territorio. Se barajaron distintos países y distintas zonas, como ya sabéis, Mozambique, Argentina, pero finalmente se decidió Palestina. ¿Por qué? Pues como decimos ahí, ¿no? Porque Palestina, su solo nombre sería para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor, porque así los judíos de distintas partes se sentirían identificados y dirían, pues vamos a Palestina, porque en otros territorios igual no hubiera habido ese seguimiento, ¿no? Entonces él instauró el movimiento sionista, que es un movimiento político, pero también es un movimiento intrínsecamente colonial, porque ese movimiento desde el principio, sus dirigentes, cuando establecieron al final que era Palestina donde querían establecer el Estado judío, sus dirigentes querían ese territorio sin sus habitantes nativos. Y esa tierra estaba habitada, y muy habitada, por personas, por palestinos. Palestinos y palestinas que, como hemos dicho, eran cristianos y musulmanes. Entonces, estas personas querían la mayor cantidad de tierra posible con el menor número de personas. Y entonces empezaron a hablar de la transferencia de población, los árabes, diciendo primero, dentro de esos mitos, ¿no?, que esa tierra, primero, que estaba deshabitada, que era una tierra baldía, que hasta que no fueran ellos a hacer florecer otra vez la tierra. Por otra parte, luego decían que estaba habitada, pero que eran unos cuantos beduinos, que eran árabes, que podían estar en ese territorio vasto de árabes que se fueran a Arabia Saudí. Cualquiera que conoce el mundo árabe sabe que un árabe es muy distinto, una persona árabe de Oriente Próximo, con un árabe de Arabia Saudí, con un árabe de Marruecos. Son más de 300 millones, millones de personas. Es una barbaridad, es como si decimos que ahora un chileno se parece a un argentino, a un venezolano, cada uno tiene su idiosincrasia, su historia, comparte algunas cosas como la religión, o la lengua, pero otras que son de ese territorio son distintas, ¿no? Entonces, también por otra parte quería destacaros que en el primer congreso, el movimiento sionista desde finales del siglo XIX, desde 1896, pues se va haciendo más fuerte y está creando apoyos y van a distintas esferas internacionales, buscando el apoyo pues, en Europa, en Gran Bretaña. Entonces, en el primer congreso sionista de 1917, este es el mapa del Gran Sion. Os quiero resaltar este mapa porque luego veremos otro mapa, lo mucho que se parece, ¿no? Esto es lo que quieren ellos, establecer el Estado de Israel en toda esta tierra, con el sur del Líbano, con la parte de Siria, con una parte de Transjordania, Palestina y una parte de Egipto, que eso sería el Sinaí.
¿vale? Lo dejamos aquí y luego ya veremos más adelante otro mapa que haré referencia, a ver si me da tiempo. Bueno, voy a ir un poquito más agilizado. Como he dicho, eso era parte del Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano, los árabes en esa época, dentro de un gran despertar de la independencia árabe, las colonias europeas se aprovechan de esa despertar árabe, de esa independencia árabe, a formar su propio país, se aprovechan de esas ganas de independencia de los árabes las colonias europeas como Gran Bretaña y Francia. Y prometen a los árabes que si les ayudan a luchar contra el Imperio Otomano, tendrán su Estado. Como sabemos, eso nunca pasó, porque lo que querían era repartirse ellos el territorio, como se pudo comprobar en 1916 con los acuerdos secretos de Sykes-Picot. Sykes-Picot eran los ministros de Inglaterra y de Francia que, mientras estaban diciendo a los árabes que les ayudaran, se estaban repartiendo el territorio entre ellos en dos zonas de influencia, y tenemos que Gran Bretaña se quedaría con Palestina, con Irak y lo que hoy en día es Jordania, que en ese momento era Transjordania, y que Francia se quedaría con Siria y con Líbano. Eso es lo que se estaban repartiendo en esos acuerdos secretos y eso es realmente lo que ocurrió. Lo que pasa que en 1917, bueno, ya un poco tarde, los bolcheviques pues hicieron público este acuerdo secreto y permitidme, se destapó el pastel, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Como sabéis, Gran Bretaña empezó a ocupar Palestina y todas las colonias que hemos dicho, y Francia hizo lo mismo con las suyas, y empezó a haber una colonización inglesa que, como vemos, pues, llegó a Palestina y se apropió pues, de las estructuras que había ya del Imperio Otomano y de todo lo demás que había, utilizando también a la población nativa, bueno, pues para explotar el territorio. El problema es que no solo los palestinos tuvieron que hacer frente a esta colonización británica, tuvieron que hacer frente también, por otro lado, y a la vez, a que Balfour, el representante, el responsable de Asuntos Exteriores del gobierno británico, en nombre del rey, le dio a los judíos pues que Palestina podría establecer un hogar nacional judío. Una colonia a otra colonia. Una colonización dentro de otra colonización, ¿no? Uno que no tenía ningún derecho a hacer eso, le dio permiso al movimiento sionista para luz verde para que empezara una recolonización y una migración sionista hacia Palestina. Entonces esa inmigración sionista empezó a aumentar con el paso de los años y esa tensión, porque como hemos dicho, no era un movimiento amigable, no querían compartir la tierra, querían expulsar a esos habitantes de la tierra, estaban ejerciendo una colonización que lo que quería era cambiar a la población nativa por ellos mismos, no como una colonización normal al uso, como otras veces que, bueno, pues estamos viendo que utilizan a la población, los recursos económicos explotan, pero no quieren vaciar esa tierra y ponerse ellos en su lugar. Ese es el doble amenaza que tuvieron que hacer frente los palestinos desde finales del siglo XIX y bueno, con el 1917 que empezó la colonización británica y que se hizo oficial, aunque empezó en el 17, pero se hizo oficial en 1920. Tenemos en Palestina, como os he dicho, una población, una vida. Palestina era mayormente una sociedad mayormente rural, pero había una importantísima población urbana en las principales ciudades palestinas, con una vida cultural, política, educativa. También era un lugar que, por ser Jerusalén, como sabéis, una tierra santa, había muchas
colegios de extranjeros, ¿no? Ingleses, franceses, a los que iban los palestinos y palestinas a educarse, ¿no? Bueno, aquí quiero haceros ver pues, que era una foto que aparecía en el artículo, que es Jaffa en 1920. Jaffa hoy en día forma parte es un barrio de Tel Aviv. Y esto es Jaffa en 1920. Veis la gente, la vida, la gente paseando por la playa, hombres y mujeres. Esas casas, todas estas casas, son de personas palestinas. Aquí vemos, por ejemplo, a la familia Kamar enfrente de su casa en el barrio de Al-Musrara, en Jerusalén, en 1942. Había una vida y sobre todo había una riqueza cultural, social y política. Y vemos que con esa inmigración sionista y con la colonización británica, que lo que ayudan es a que esa colonización sionista pueda avanzar mientras machacan a la población palestina. Muchas de las políticas represivas que está utilizando ahora Israel con la población palestina las utilizaba el Imperio Británico contra los palestinos en su momento. Por ejemplo, los bombardeos de pueblos, las detenciones administrativas, las encarcelaciones y los asesinatos selectivos. Aquí, por ejemplo, vemos, no sé si veis bien, esta es la ciudad de Acre, que era una ciudad árabe, que había 14.266 palestinos, cristianos y musulmanes. El 90% fueron expulsados. Aquí abajo tenéis el Barclays Bank, en Jerusalén, que también se apropiaron los judíos de él. Esto es la puerta de Jaffa, en Jerusalén. Vemos, no sé si lo podéis ver, pero hay una vida comercial, hay unas personas, una población. Con todo esto quiero decir esta constante repetición del mito de que Palestina estaba deshabitada, de que la migración sionista fue la que dio vida a ese territorio, ¿no? Entonces las tensiones empezaron a crecer. Hubo las distintas tensiones de crisis, como en 1929 el levantamiento de Al-Burak, entre el 36 y el 39, mientras era la guerra civil española, allí era el gran levantamiento árabe, Thawra al-Kubra, entre los palestinos, y que fueron machacados por el Imperio Británico, por los británicos. 1936 y 39 es muy importante para la población palestina porque descabezan el liderazgo de Palestina. El liderazgo de Palestina en el 36 es el preámbulo de lo que ocurrirá en el 48, el desastre del 48. Empieza a haber mucha tensión, hay enfrentamientos y hay una movilización muy importante de hombres y de mujeres palestinos y palestinas. Aquí, por ejemplo, vemos un grupo de mujeres que estaban de comitiva, que era el primer Congreso de Mujeres Árabes en Jerusalén en 1929, en su visita al Alto Comisionado. Estas mujeres escribieron cartas, escribieron telegramas, hacían manifestaciones, protestas, hacían huelgas, iban más allá que los hombres, porque los hombres tenían por detrás la presión británica, pero ellas eran más libres y hacían incluso más manifestaciones y más huelgas y boicot a productos que los propios hombres. Esta comitiva de mujeres había cristianas y musulmanas. Por ejemplo, esta mujer era cristiana, se llamaba Matiel Muganan. En 1929 se hizo también para representar esa unión entre musulmanes y cristianos. Una mujer palestina cristiana dio un discurso en la mezquita, en la cúpula de la roca, en la explanada de las mezquitas, y una mujer musulmana en el Santo Sepulcro, para que se viera esa conexión, que no era un problema religioso, era contra los judíos, era un problema contra el sionismo, que ese es el problema, y había una unidad entre cristianos y musulmanes, palestinos y palestinas.
Aquí vemos también, por ejemplo, a unas mujeres que estaban recogiendo donaciones para los presos y para sus familias, para apoyar a sus familias. Simplemente, antes de la partición de Palestina en 1947, la población judía era del 32% y solo poseía el total de las tierras de Palestina. Solo el 6% de las tierras de Palestina, a pesar de toda la campaña que hizo la Agencia Nacional Judía por comprar terreno a los terratenientes. Muchas veces estaban ausentes, eran árabes que estaban en otras partes que no estaban en Palestina. A pesar de todo ello y de todo ese esfuerzo, de toda esa inmigración que hubo desde finales del siglo XIX y las más duras desde el 20 al 30 y del 30 al 40, a pesar de toda esa inmigración, solo la población era del 32%. A pesar de ello, las Naciones Unidas en 1947, que se había creado 2 años antes solamente, unas Naciones Unidas totalmente inesperadas. En esta resolución todos los países de la zona votaron en contra, pero aún así salió adelante y se aprobó la partición de Palestina en 2 estados, en uno judío y en uno árabe, a pesar de que la población palestina era mayoritaria. Partieron el territorio y vieron a la población colona, que había venido a esos inmigrantes, más de la mitad. Tenemos esta parte que es el propuesto Estado judío, ¿no?, en azul oscuro, y tenéis en marrón el propuesto Estado árabe. Podéis ver el despropósito que es en medio uno de otro, después de haber estado con tensiones, como estamos diciendo, de que les quieran expulsar. Los primeros que se dieron cuenta de que les querían expulsar fueron los granjeros y los agricultores palestinos. Fueron porque era en el campo donde los sionistas, esos colonos sionistas, eran más agresivos. En las ciudades eran menos, pero en el campo establecieron colonias y expulsaban a los campesinos para que se fueran de sus tierras. Y luego vemos, que esto volveremos después en 1949, después de lo que pasa en 1948, cómo aumenta aún más en morado Israel el territorio, dejando a Palestina, al propuesto Estado palestino, este territorio, ¿no? Dicen que los palestinos, los árabes, lo rechazaron, pero es que los sionistas también. No era público, la Agencia Nacional Judía a los dirigentes sionistas les decían: a ver, algo es algo, de vosotros aceptar. Como sabían que los árabes no lo aceptaban, pues no lo hagáis público, ¿no? Pero ellos en absoluto estaban de acuerdo, porque lo que querían era todo el territorio, no querían compartir ese territorio. Entonces llegamos a 1948, que entre el 47 y el 49 se produce la Nakba Palestina, lo que se denomina la Nakba Palestina, el desastre, la catástrofe para Palestina, para la población, la sociedad palestina. A partir de ahí desaparece ese país supuesto que iba a ser esa sociedad. Más de 750.000 personas fueron expulsadas. Gente de todos los credos, musulmanes y cristianos, fueron expulsados. Gente de todos, gente de clase media, de clase baja, de clase alta, todo el mundo, 750.000 personas, más de la mitad de la población, fue expulsada. Y sus propiedades incautadas, robadas, fueron expulsados. A partir de este momento, que hay un ejemplo, a partir de este momento podemos decir que es, como se decía Salman Abu Sitta, que es un investigador árabe, que es un país borrado del mapa. Israel se apropió, como digo en el PowerPoint, de más de 150.000 casas y su mobiliario.
de 7.800 tiendas, talleres, almacenes, hoteles, restaurantes, cafés, oficinas, medios de transporte. 5 millones de libras palestinas que había en los bancos. Naciones Unidas hizo una estipulación de 6.000 millones de dólares por toda la propiedad palestina en ese momento. Que dirigentes sionistas dijeron que que no se dijera para que no se hiciera público. Además, 300.000 hectáreas de tierras, cultivos y miles de reses. Y también, y no menos importante, bibliotecas, documentos privados e históricos, fotografías, libros, joyas, toda la vida de esas personas. A estas personas nunca se les ha compensado de ninguna forma. Aparte de esa exclusión, nunca se les ha indemnizado por esas pérdidas, por todas esas casas y todas esas propiedades. Por ejemplo, también quería enseñaros. Esta que veis a la izquierda era la villa familiar de Shukri Taji Faruqi, antes de 1948. Esta era su casa. Ahora, hoy en día, es el Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas. A este señor le quitaron su casa y nunca le han indemnizado. Esas casas vaciadas, esas aldeas vaciadas, se llenaron, fueron allí los colonos inmigrados. Las aldeas que no servían fueron directamente destruidas, con explosiones. Las hicieron desaparecer. Hoy en día quedan restos de esas casas, como las casas enteras que hay. Estas casas además son las más valorizadas en Israel, son las que cuestan más dinero, estas casas de estos palestinos, y los restos se pueden ver por toda la geografía de Israel, los restos de esas aldeas, que ahora os enseñaré otras fotos. También esta casa era de la familia Bisharat. Esta villa se llama Harun al-Rashid. Aquí, aunque no se ve muy bien, pero pone Villa Harun al-Rashid. Aquí están los abuelos de George Bisharat, que es un palestino, es un académico palestino, y construida en 1926. Esta foto es de 1929. Bueno, pues hoy en día es propiedad de James Snyder, un estadounidense, director del Museo de Israel. Perdón, que me estoy aquí. Aquí, si veis, está borrado. Villa Harun al-Rashid, el nombre de la villa. Pero detrás de la casa sigue apareciendo, aquí está en árabe, Harun al-Rashid, 1927, Villa Harun al-Rashid. Esta casa también fue robada y nunca ha sido indemnizados los propietarios. Aquí vemos, por ejemplo, la colonia llegadas al pueblo de Inhud, colonias recién llegadas que están regando las plantaciones que había de los palestinos. Hoy en día esta colonia es una colonia de artistas que se llama Inhud. Veis que los nombres incluso son muy parecidos, pero es una colonia israelí con casas palestinas y ahora es una colonia de artistas. Tampoco se les ha podido a ningún palestino que fue expulsado, no se le ha permitido nunca volver a su hogar, ni siquiera de visita, no solo ya para vivir, sino ni siquiera para visitarlo, a no ser que tenga un doble pasaporte, una doble nacionalidad. Aquí también vemos un ejemplo de este vaciado, ¿no? Una mezquita en la ciudad de Safa, que era ampliamente palestina y hoy es exclusivamente judía. Pues vemos en esta mezquita que ahora es una galería de arte, ¿no? También aquí veíamos Jaffa, antes en 1920, pues estos son tiendas, galerías, viviendas, en lo que antes pues estos eran casas palestinas. Por ejemplo, también este recuerdo que decimos de esas aldeas que fueron vaciadas y que o fueron destruidas o fueron
algunos edificios que permanecen, como esta iglesia en la aldea de Albasa, cerca de Acre, y sigue ahí. Son edificios que han permanecido, que no se han destruido y que muestran ese legado, ¿no? esa memoria palestina. Aquí también vemos otro ejemplo, en las ruinas del pueblo Balat el Sheikh, vemos aquí unos edificios construidos y aquí pues otra edificación. Por ejemplo, también, por último, haceros referencia a un documental que se llama El gran robo de libros. Esos enseres, ¿no?, palestinos también personales, toda esa documentación, esos archivos que se destruyeron o directamente se robaron, como estos libros eran de propiedad palestina y están en la Biblioteca Nacional de Israel. Estas AP significa en inglés las siglas propiedad abandonada. Este que pone aquí es Sirri al-Sakakini. Este hombre en el documental, al-Sakakini, habla de este libro, de su familia. Hablan de estos libros, de las dedicatorias que tenían incunables también, de un Corán hecho con tinta de oro, unos libros que eran de su familia, que estuvieron en su casa por generaciones y que fueron directamente robados. Y se ve en el documental el gran robo de libros, para que veáis, para que os hagáis una idea de lo que fue 1948, de lo que supuso esta ruptura. Palestina jamás ni su sociedad sería igual. A partir de 1949 esta sociedad se rompió. Estos palestinos y palestinas que vivían juntos ya nunca más han vuelto a vivir juntos. Se han dividido en tres grupos. Los palestinos que fueron expulsados a los países árabes colindantes, a Siria, a Líbano, a Jordania, que de allí fueron a otros lugares, o los palestinos que permanecer en el Estado de Israel a pesar de esa limpieza étnica que se hizo en Palestina en el 48, entre el 47 y el 49, pudo permanecer era más de 1,5 millones de personas. Entonces no pudieron expulsarlos a todos y quedaron una minoría de palestinos que hoy en día se llaman árabes israelíes, para no llamarles palestinos, porque Palestina, según los dirigentes sionistas, no existe. Esa población hoy en día es el 20% de la población israelí y es considerada una quinta columna y no tiene los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas judíos. Y la tercera población, el tercer grupo que se dividiría para siempre, fueron los palestinos que se dirigieron hacia Cisjordania y Gaza, y que ya estaban en Gaza y Cisjordania. Gaza era una zona rica antes de 1948. Había principales fábricas allí, estaba al lado del mar, en una zona con vegetación, y hubo una mayor parte, el doble de población recibió Gaza, y toda ella era refugiados sin absolutamente nada. Como podemos ver, bueno, esta población que fue expulsada sin nada, a pesar de sus casas, empezaron con tiendas de campaña, y luego esas tiendas de campaña se han convertido en barracones y luego en barrios de la periferia, del extrarradio de las distintas ciudades árabes o de propias ciudades palestinas, donde viven hacinados. No sé qué tal voy de tiempo, no quiero tampoco... No creía que fuera tan poquito. Bueno, rápidamente, tenemos después 1967, donde del 48 al 67, donde Israel ocupa toda Palestina, la Palestina histórica, ocupa Cisjordania, ocupa Gaza, ocupa los Altos del Golán y ocupa, que no aparece aquí, la península del Sinaí. Luego, años después, ocuparía el sur del Líbano
con la guerra civil del Líbano en el 80. Vemos ese mapa que os decía del Congreso sionista, ¿no? Veis toda esta ocupación en los altos del Golán, sur del Líbano y Egipto. Después Egipto recuperaría territorios, tras Jordania recuperaría territorios, pero Siria recuperó solo una parte, Quneitra, en el 73. Y Líbano también expulsó a los israelíes del sur del Líbano, finalmente, aunque hay una franja que, como sabéis, está controlada por Naciones Unidas. Después del 67, que fue la Naksa, en árabe quiere decir la recaída, con la totalidad del territorio ocupado, empiezan los palestinos a verse a sí mismos como la solución, porque los países árabes hermanos les han defraudado, no les están tratando bien en los países. La población refugiada que se ha ido al Líbano, que se ha ido a Jordania, que se ha ido a Siria, está constantemente atacada por los gobiernos o por los israelíes. Vemos que está la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y vemos la primera intifada. Después, en el 87, la intifada es levantamiento, donde vemos de repente a palestinos, a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, todos en conjunto luchar contra el ocupante, porque ahí Israel era el que pagaba, era el que perdía dinero. Con esto me refiero a que la intifada tuvo mucho éxito, aparte de todas las vidas sesgadas, tuvo mucho éxito porque hacían huelgas y decían no pagamos impuestos. Entonces había una huelga total y ahí fue cuando el mundo vio lo que pasaba en Palestina, a niños delante de tanques tirando piedras. Esta mujer era cristiana, iba a la iglesia y se encontró a unos chavales que se estaban enfrentando al ejército y participó con ellos tirando piedras. La intifada, que puso el foco en el mundo de lo que ocurría en Palestina en ese momento, fue muy importante porque también dio pie a los acuerdos, al principio de acuerdos de Oslo, en la década de los 90, donde se creó la Autoridad Palestina. No me quiero entretener, pero hemos visto que desde la década de los 90 hasta hoy en día los acuerdos de Oslo no han servido para nada, simplemente para empeorar la situación. Las colonias se han multiplicado, hay más de 700.000 colonos en territorio palestino que están viviendo, tanto en ese momento en Cisjordania como en Gaza, aunque en 2005 hicieron una desconexión, sacaron a los colonos, pero no por la paz, sino para que fuera más fácil controlar el territorio. Entonces, vemos que tenemos esos acuerdos de paz que no han producido absolutamente nada, todo lo contrario, sino empeoramiento en la vida de los palestinos que llegan a día de hoy. La Autoridad Palestina se ha convertido en un policía de Israel, porque realmente lo que está haciendo es, en términos securitarios, no controla nada, no controla fronteras. Palestina no tiene moneda, no tiene ningún control de nada. Todo pasa, la vida de todos los palestinos y palestinas pasan por Israel, en un nivel educativo, en un nivel sanitario, en un nivel político, en un nivel social. Cada niño que nace en Palestina tiene que estar registrado en Israel, porque si no, no existe. Toda la vida. Si quieren ir a la escuela, si quieren ir a la universidad, tienen que pasar por distintos checkpoints, que son controles militares donde tienen que entregar su documentación. Con el beneplácito del militar de turno, que es un chavalito que está obligado a hacer la mili durante 3 años, hombres, y mujeres 2 años. Y siguen de reservistas hasta los 40 años. Todos los hombres y mujeres de Israel están obligados a servir en los territorios ocupados en su mili. Vemos aquí la evolución, esta evolución de Palestina desde el principio hasta lo que queda hoy en día. Rápidamente, en Cisjordania tenemos
tenemos colonias, estas colonias que os he dicho, más de 150 colonias israelíes, además de otras que son ilegales incluso para el gobierno israelí, que consisten en una caravana y 2 colonos que se ponen ahí, empiezan a crecer y empiezan a construir. Tenemos distintos controles para que puedan pasar los palestinos para su trabajo, para su vida diaria, para visitar a familiares, para visitar amigos. Mujeres palestinas están dando a luz en los puestos de control porque no les dejan pasar a los hospitales, o gente que muere porque no recibe la ayuda necesaria. También tenemos las demoliciones de casas que pasan también en Cisjordania, que ahora, en estos días, con el foco en Gaza, están campando a sus anchas estas demoliciones, los actos de los colonos, que también campan a sus anchas, las agresiones a los palestinos y palestinas. Tenemos también ataques directos a la economía palestina, a las tierras palestinas, talando árboles, olivos, quemándolos. Y luego tenemos el muro. Además, en 2005, si no era suficiente, tenemos un muro que lo están construyendo desde el 2005, que tiene más de 500 kilómetros y quieren que sea 700 kilómetros, que ni siquiera es una frontera, utiliza fronteras, serpentea, y qué casualidad que une colonias israelíes con acuíferos, con terrenos, con cultivos, y quita a los palestinos su medio de vida y no les deja libertad de movimientos. Estos 2 muros están en Belén, en la ciudad de Belén. Solo la ciudad de Belén tiene, los palestinos de Belén tienen el 13% del control de sus tierras únicamente. Todo lo demás está controlado, está rodeado por los controles israelíes. Y luego tenemos Gaza, que no me voy a meter en Gaza, sabemos lo que está ocurriendo. Es la cárcel abierta, ya era la cárcel abierta más grande a cielo abierto del mundo, uno de los lugares más densamente poblados, donde calles están pegados edificios con edificios. Aquí simplemente deciros que lo que ocurrió el 7 de octubre, antes del 7 de octubre tenemos bombardeos entre el 2008-2009, en el 2012, en el 2014, en el 2019, en el 2021. Desde que el 2007 hay un asedio total por tierra, mar y aire. En el 2013 ya el exrelator Richard Falk decía que la situación de Gaza era de preludio al genocidio por la situación en el 2013, hace 10 años, y sin haber pasado lo que está ocurriendo ahora. Para terminar, esto, si queréis, esto lo comento al final para no hacer más. Estos son distintos artículos que podéis ver cómo está la situación de la población palestina, de la población cristiana palestina en Palestina, por si os interesa, se lo puedo mandar a Javier si os interesa específicamente, y específicamente destacaros un documento, la organización que se llama Kairos Palestina, que es la organización que agrupa a toda la población cristiana en Palestina. Esta organización hizo un documento en el año 2005, que está aquí este enlace, en el que, encabezado por el patriarca católico Michel Sapag, el obispo ortodoxo Abdallah Hanna y el pastor luterano Mitri Rajeb, pidieron a los cristianos del mundo que se unieran a su lucha por la justicia y la paz, y que en el documento decían que la ocupación militar era un pecado contra Dios. Decían, lo que quieren es que acabe la ocupación militar, y piden e invitan a la comunidad internacional a que apoyen las formas de lucha no violenta, como la campaña de boicot, desinversiones y sanciones hacia Israel. Para finalizar, os dejo con el pesebre que se ha instalado este año en la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén, y que han puesto en memoria de la población palestina en Gaza. Perdonad por ir al final un poquito deprisa, pero que era para intentar hacer una visión general. Muchas gracias.
presentación, por la exposición, por ese recorrido histórico y por poder visualizar que, bueno, pues que unas cosas ya se hacían hace bastantes años y que no es solo de los años 80, que tal le teníamos más en nuestra memoria, ¿no? Y bueno, pues ahora le hemos pedido a Bárbara que nos dé una visión de la situación de la crisis humanitaria que se está viviendo allí, ¿no? Bárbara Ruiz Valforda es licenciada en Derecho por la UPV, tiene un máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid y un máster en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por el Institut Barcelona de Estudis Internacionals. Perdón por mi catalán. Bueno, actualmente es delegada de UNRWA, Euskadi. UNRWA es la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Ha trabajado también como coordinadora de educación en esta misma organización y también ha sido la delegada en Aragón de UNRWA. Anteriormente ha tenido trabajos como gestión en proyectos en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También ha trabajado en consultoría en derechos humanos. Ha sido técnica de proyectos de educación para el desarrollo y derechos humanos de la ONG Solidaridad Internacional y también ha llevado la gestión de proyectos del área centroamericana, México y Caribe de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Pues Bárbara, cuando quieras. Pues muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también a Mar, que me ha parecido una ponencia magistral y creo que ayuda mucho hilarlo con lo que vamos a ver ahora, porque no es sino una continuación de lo que ella también ha descrito. No sé cuántos de vosotros conocíais a UNRWA hasta el día de hoy o estas semanas, pero bueno, UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina y precisamente nace como consecuencia de la Nakba que ha descrito Mar. Una de las soluciones que encuentra Naciones Unidas en ese momento es la de crear una agencia humanitaria que responda a las necesidades inmediatas de la población que se ve desplazada, esas más de 700.000 personas que son desplazadas y tienen que dejar sus pueblos, sus casas y sus pertenencias. Inicialmente UNRWA se crea por 3 años, pensando Naciones Unidas que en 3 años alcanzaría una solución política. 75 años después seguimos trabajando y la solución definitiva a esta situación parece que está más lejos que nunca. El hecho de que sea un mandato de 3 años quiere decir que cada 3 años vamos a la Asamblea General de Naciones Unidas a pedir que ratifiquen el seguir funcionando. Y hasta el momento nunca ha habido ningún problema con ello, pero bueno, también es verdad que está esta necesidad. Y ¿dónde está la población refugiada de Palestina? Pues como Mar señalaba, huyeron a los países limítrofes, están en Líbano, Siria y Jordania y están dentro del propio territorio palestino ocupado, tanto en Cisjordania como en Gaza. La mayor parte está en Jordania, en números absolutos, después tendríamos en Gaza, luego Siria, pero ese dato creo que hay que ya matizarlo porque Siria con la guerra mucha población refugiada de Palestina ha huido a Líbano o a Europa, entonces realmente las cifras todavía nos bailan. Cisjordania ya mencionado y después Líbano. ¿Y cuál es el principal trabajo que hace UNRWA? UNRWA tiene 3 programas principales que son educación, salud y servicios sociales. Y una de las especificidades que tiene es que hacemos gestión directa. Esto significa que tenemos nuestras propias escuelas, nuestros propios centros de salud, nuestros propios centros comunitarios, donde todas estas personas van a estudiar o van a tratarse o bueno, son beneficiarios de algún tipo de servicio social.
Y otra de las especificidades de UNRWA es que vive de las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es decir, no tenemos un presupuesto propio y cada año el comisionado general, que es la cabeza visible de la agencia, tiene que hacer una o varias rondas al año para que cada Estado contribuya. Y esto año tras año ha hecho que operemos cada vez con más recortes, con mayor déficit, especialmente desde la administración Trump en Estados Unidos, que al llegar al poder cortó a cero la financiación, luego algo dejó, pero no hemos recuperado lo que antes Estados Unidos, que paradójicamente era el mayor contribuyente, que vuelve a los niveles iniciales desde Trump. Y esto en la práctica significa pues tratar de ser más eficaces con menos medios, con una población que no hace más que crecer. Inicialmente eran 700.000 y pico personas, ahí está la definición de refugiado de Palestina que da la Asamblea de Naciones Unidas, pero hoy en día es una comunidad de casi 6 millones de personas, porque están considerados personas refugiadas de Palestina tanto los originarios y las originarias que se desplazaron como sus descendientes. En muchas ocasiones dentro de las campañas de deslegitimación que se hacen hacia UNRWA se dice que es una agencia ineficaz porque no resuelve el problema de los refugiados, cada vez son más. Y en cambio una agencia como ACNUR pues lo gestiona, ¿no?, para que consigan asilo o protección internacional en terceros países. Pero claro, es que UNRWA no fue creada para derivar a esta población a terceros países y que recibieran el asilo, ¿no?, y una protección. UNRWA se creó para atender sus necesidades hasta que se encuentre una solución justa, que es importante este adjetivo, justa y definitiva. Y eso no pasa porque UNRWA tome decisiones, sino porque haya una solución política que permita que estas personas regresen, cuanto menos. Y por daros unas breves cifras del trabajo de UNRWA, es la operación humanitaria más grande en Oriente Próximo en magnitud del trabajo que hace, y especialmente en Gaza, ahora lo veremos. Y bueno, pues tenemos casi 550.000 estudiantes en nuestras escuelas, 8.000 alumnos de formación profesional y unas 20.000 personas que trabajan en todo este área educativa. Algo que no os he dicho es que el 99% del personal de UNRWA es palestino. Y esto también es muy importante en términos de la apropiación que la propia comunidad palestina tiene de la agencia y de los servicios que da. Tenemos unos 7 millones de consultas al año de pacientes, más de 100 centros de salud y aproximadamente casi 400.000 personas refugiadas pues que de alguna manera u otra en diferentes programas de los servicios sociales son atendidos. Y bueno, como sabéis, la zona regional donde se sitúan estas personas es una zona convulsa, está sujeta a muchos intereses geopolíticos, y en este simple mapa no voy a ir dato por dato, pero son los últimos 10 años que representa por lo que ha podido pasar una persona refugiada de Palestina, depende de dónde esté. Si está en Gaza, pues podéis ver las mayores ofensivas militares que ha habido hasta la de hoy, hasta la de estos 2 últimos meses, aunque ha habido más, pero ahí están resaltadas las más grandes. La guerra en Siria, la crisis económica del Líbano para la población refugiada de Palestina, para toda la población libanesa desde 2019 la situación es realmente complicada, el país ha colapsado económicamente y políticamente también, y siendo la población refugiada de Palestina de las más vulnerables, pues es la más afectada, entre otras cosas porque sufre una discriminación estructural allí, tiene una ciudadanía de segunda y esto les lleva a vivir muy al margen, ¿no?, de la sociedad. Tenemos la pandemia, que evidentemente afectó en todo el mundo, también allí. Jordania, por ejemplo, fue uno de los países que más tiempo mantuvo las fronteras cerradas, afectando mucho a su economía, que ya de por sí era bastante vulnerable. Y tenemos la guerra de Ucrania. No es que haya refugiados de Palestina en Ucrania, pero la guerra en Ucrania ha supuesto para toda esta zona geográfica y más allá, por un lado, el incremento de precios, como aquí lo hemos visto, pero ahí también se ha traducido en países que tenían una dependencia muy grande de la producción de grano de Ucrania y Rusia, pues o ver restringidas sus importaciones o que se han encarecido muchísimo.
lo mismo con el combustible. Y además también políticamente ha supuesto que, bueno, que la atención de la comunidad internacional se vuelque hasta el momento en Ucrania y se deje de atender pues, otras prioridades, como suele pasar en el mundo de los conflictos y crisis humanitarias, en los que la comunidad internacional a veces salta de conflicto en conflicto y tiende a hastiarse de alguna manera de los conflictos cronificados, ¿no? Como es este. Y yendo ya a Gaza, os contaba Mar que Gaza vive bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 16 años. Y esto es importante, porque lo que pasa del 7 de octubre hasta ahora, como bien dijo el secretario general de las Naciones Unidas, no surge de la nada. Antes ya había una situación de ocupación que en Gaza se traducía en un bloqueo en los últimos 16 años. Y ese bloqueo, que además es ilegal bajo el punto de vista del derecho internacional humanitario, porque es una forma de castigo colectivo, ha supuesto que colapse la economía de Gaza. Gaza antes, hace mucho, como decía Mar, era una zona rica, pero es que en los últimos 20 años todos los índices socioeconómicos no hacen más que empeorar. Y eso tiene una razón de ser, y es que bajo un bloqueo ninguna economía, ningún mercado laboral, ni ninguna persona puede vivir dignamente. Antes del 7 de octubre el 80% de toda la población dependía de la ayuda humanitaria. Y los 1,2 millones de refugiados, en el caso de los que atiende UNRWA, necesitaban de ayuda alimentaria para sobrevivir. Es decir, tenían que ir a nuestros centros de distribución de alimentos para recibir una cesta, generalmente al mes, que pudiera satisfacer las necesidades de la familia. Gaza además tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo, ya veis que es casi el 50%, que es mucho más alta entre jóvenes y mujeres, y el nivel de refugiados de Palestina, que viven por debajo del umbral de la pobreza, también es altísimo, más del 80%. Por si fuera poco, ha sufrido en los últimos 18 años 8 escaladas militares, ofensivas o guerras, como queramos llamarle. Esto significa, por ponerlo por darle un rostro humano, que un chaval que hoy en día tiene 18 años ha vivido 8 guerras. Entonces, daros cuenta esto en términos de, además de muerte, heridos y destrucción, lo que tiene en términos de efectos en la salud mental, especialmente de la infancia, que vive sometida a una violencia continua, ciclos de violencia que se repiten, a la amenaza de perder a su familia, compañeros de clase, amigos, y ver afectada una vida normal, ¿no? Y libre de violencia. Y por último resaltar que Gaza es este experimento de desdesarrollo, por llamarlo de alguna manera, ha provocado que todo el medio ambiente y la ecología de la zona se vea comprometida. ¿Por qué? Porque el acuífero del que vivía antes está contaminado y la mayoría de las aguas residuales se vierten directamente al mar Mediterráneo. Esto provoca que la ecología y el medio ambiente se vea totalmente afectado. Además, las ofensivas militares también tienen una carga potente de contaminación de la tierra, y el sistema de electricidad, bueno, como habéis visto desde el inicio del 7 de octubre no hay electricidad en Gaza, depende totalmente de que entre combustible para ponerlo a funcionar, la única planta eléctrica que hay, y además regularmente se juega mucho con cortar el suministro como medida de castigo a la población. Y también, ya por dar el último dato, tanto la agricultura como la pesca no pueden desarrollarse en plenas condiciones por dos razones. Una, el acceso que debería tener Gaza a las millas náuticas que le corresponden para poder pescar o realizar cualquier actividad no se respeta, solo tienen acceso creo que 7-8 millas náuticas en un mar que, como os decía, está contaminado, y evidentemente no pueden pescar lo suficiente para abastecer a la población. En términos de agricultura pasa algo parecido, en el sentido de que la zona agrícola más rica es la más cercana a la valla perimetral con Israel, con lo cual los agricultores y las agricultoras para trabajar se exponen a la violencia que se ejerce desde esta valla perimetral, donde hay presencia del ejército y pueden disparar a la población. Entonces, realmente la capacidad de ese territorio de sustentar a su propia población, ¿no? Sea en términos de alimentación o de creación de empleo, pues no es real, es imposible.
Y en esta situación, el 7 de octubre, de las cuales siguen dentro de Gaza, y en respuesta a este ataque, Israel reacciona bueno, siguiendo con este asedio, que es un castigo colectivo, y con una política de bombardeos que, como estamos viendo, pues están produciendo un número de muertes que ya vamos por más de 18.000, más de 50.000 heridos y una destrucción de la infraestructura de Gaza terrible. Además, desde el 7 de octubre se ha producido el desplazamiento forzoso de aproximadamente el 85% de toda la población de Gaza, y estamos hablando de un territorio que es muy pequeño. Es aproximadamente equivale a la isla de La Gomera, más o menos. Y la densidad de población es altísima, la comparan con la de Hong Kong o territorios de este tipo, ¿no? Que tienen mucha densidad. Entonces nos encontramos con que el 85% de la población ahora mismo está desplazada, fundamentalmente han huido del norte al sur, tras esa primera orden de evacuación que emitió Israel, que no es tal, porque una evacuación debería de darse a un lugar seguro y en condiciones de seguridad en el traslado, cosa que en ningún momento ha estado garantizada. El sur no es seguro, lo estamos viendo estos días, donde se está concentrando todos los bombardeos en la zona de Khan Yunis, que veis que es la anterior a Rafah, que es ya la frontera con Egipto. Y además, muchas de las personas que han tenido que desplazarse no estaban en condiciones de hacerlo por estar enfermos, por ser personas mayores, por ser mujeres embarazadas y porque prácticamente lo han tenido que hacer a pie y en condiciones de inseguridad total. Y por último, destacar que la ayuda humanitaria no es suficiente porque, bueno, las primeras 2 semanas no entró nada y lo que está entrando es que realmente es una gota en un océano de las necesidades abrumadoras que ahora mismo tiene la población. ¿Por qué decimos que está condicionada? Porque ha habido una insistencia muy grande por parte de Israel a que si se quería que entrase más ayuda humanitaria, había que garantizar que la población estaba en el sur, en una zona pues enana, que han declarado que es segura, para ir a repartir la ayuda humanitaria. Esto no es de recibo pero en ninguna situación del mundo en el que haya una crisis humanitaria. No puedes condicionar la entrega de este tipo de ayuda a reducir, a que la población se concentre en una zona en la que tampoco está segura y tampoco hay condiciones para atenderles. No les puedes llevar allí para que luego estén en las condiciones de hacinamiento en las que en realidad están en casi todos los refugios que se han creado en Gaza. Y bueno, además sobre la ayuda también resaltaros que la entrada de estos camiones que se discute tanto, que es que ya el tema ya no va ni siquiera de camiones, porque es que no llega con eso, pero antes del 7 de octubre entraban 500 camiones al día en Gaza. Y ahora cada día entra, pues hay días que no entra nada, 20, 100, 80... Y el paso de los camiones es totalmente ineficaz. ¿Por qué? Porque lo que hace Israel es llevar a los camiones desde Egipto al cruce de Kerem Shalom, que era el cruce de mercancías antes. Allí los revisa, y cuando digo que los revisa es que abre cada caja. Después los manda al cruce de Rafah y ahí los deja pasar. Y también importante resaltar, porque está saliendo mucho en los medios, esta frontera con Egipto no la controla Egipto, la controla también Israel. Y después ya está Egipto. Es decir, que no está fuera de ahí tampoco. Y cuando entran los camiones en Gaza, pues todo esto ha llevado horas y no es eficaz. Y es que además, para poner en marcha luego toda la distribución dentro de Gaza se necesita combustible. Y el combustible ha entrado a cuentagotas. Y el hecho de que haya entrado a cuentagotas hace que no haya combustible ni para los camiones, ni para los coches, ni para las plantas desalinizadoras, ni para las telecomunicaciones, ni para los generadores de los hospitales, para nada. Y tampoco ha entrado apenas gas, que se está utilizando para cocinar, el poco gas que queda. Y ante esta situación tan descorazonadora, que no me sale, ¿qué es lo que ha estado haciendo UNRWA? Bueno, aquí tenéis los datos que ya os he dado de destrucción.
No he resaltado que el 70% de las personas asesinadas son mujeres, niñas y niños. Es probablemente desde 2019 la mayor cantidad de niños asesinados en un conflicto. Y otro dato importante es la magnitud de la infraestructura dañada, porque no es solo el 60% de las viviendas, que ya es abrumador. Ahí lo tengo en números absolutos, pero quizás es más impresionante cuando se dice en porcentaje. Aproximadamente de toda esa destrucción que estamos viendo ahí, esto significa, lo pongo por aquí, si lo encuentro, aquí, el 60% de las viviendas, el 70% de las instalaciones comerciales, el 47% de las carreteras, el 59% de las instalaciones educativas, no queda ninguna universidad en Piengazo ahora mismo, el 50% de las instalaciones de agua y saneamiento, el 56% de las instalaciones de los servicios municipales y el 33% de las instalaciones eléctricas han sido o bien destruidas o dañadas. Además de esto, como hemos estado viendo, hospitales operativos quedan, creo que por ahí, sí, entre 15 y 20, no lo sé muy bien ahora mismo. También se han destruido panaderías y bueno, 3 iglesias y 110 mezquitas dañadas. Todo esto, gran parte de todas estas instalaciones tienen una protección especial bajo derecho internacional humanitario por lo que representan, por el servicio que prestan a la comunidad, y aún así están siendo atacadas. En nuestro caso, que tenemos escuelas allí y otras instalaciones, 156 ahora mismo, 154 son refugios, y no sé si habéis podido ver el daño también o la magnitud de ataque a estos edificios que supuestamente al tener la bandera de Naciones Unidas deben de ser también respetados, pero por poneros un ejemplo, hace 2 días se voló una de las escuelas en el norte, además está pues perfectamente grabado, la toma es perfecta, de una calidad tremenda, y se ve cómo detonan el edificio. O sea, ya no son daños colaterales, es una detonación directa de la escuela. Como siempre, supongo que detrás el argumento es que hay túneles o presencia de Hamas. Y la magnitud también de a quién se está atacando, además dentro de esta población civil, nos da también cuenta de a dónde se están dirigiendo los esfuerzos, y ya veis ahí, ¿no? Al menos 300 trabajadores sanitarios asesinados, 136 trabajadores de Naciones Unidas asesinados, 135 de UNRWA y uno de la Organización Mundial de la Salud. Es el mayor número de trabajadores de Naciones Unidas asesinados en un conflicto en tan corto periodo de tiempo. 32 miembros de protección civil asesinados mientras trabajaban. Estas son las personas que acuden cuando hay un bombardeo para ayudar en las tareas de desescombro. Y 86 periodistas asesinados, que también creo que es el número más alto en un conflicto, al menos en lo que va de este año. ¿Y cuál es la situación de nuestros refugios? Os decía, UNRWA ha abierto sus escuelas, esto es algo que solemos hacer cada vez que hay una ofensiva militar, pero no las tenemos preparadas para 1,3 millones de personas. Están totalmente hacinadas, no hay condiciones de intimidad, no hay condiciones sanitarias adecuadas, porque el número promedio que tenemos es más de 10 veces de su capacidad en algunas instalaciones. Esto significa, pues, por ejemplo, colas de 4 o 6 horas para ir al baño, comparten baño pues, 600 personas, uno, significa la aparición de enfermedades, significa el no poder atender las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en una situación así, o no de la manera que querríamos, y significa, pues, en términos de salud mental, un declive tremendo, ¿no?, para la gente que está viviendo esta situación. Además, la ayuda humanitaria que os estaba contando que ha entrado ahora mismo, nosotros no estamos operando ni en el norte, voy a volver al mapa, ni en la zona centro, porque desde la primera orden de evacuación las oficinas centrales de UNRWA estaban en la ciudad de Gaza y se pidió que se evacuara porque ya no era seguro. Las trasladamos al sur
Y ahora mismo, bueno, ni nosotros, que somos la principal agencia humanitaria allí, ni el resto pueden operar más allá de Rafah, un poco a Khan Yunis, pero Khan Yunis ahora mismo también está siendo fuertemente bombardeado, también Rafah, hay que decirlo. Y esto quiere decir que no tenemos acceso, ni sabemos cómo están en el norte, que lleva tanto tiempo bajo bombardeos, ni en la ciudad de Gaza, ni en la zona centro. Sabemos, porque si no, hay comunicaciones, también hay imágenes en redes sociales, hay vídeos, pero no tenemos la capacidad de verificar lo que está pasando. Y tampoco tenemos capacidad de llevar ayuda humanitaria. Allí solo ha entrado ayuda humanitaria en esos días de tregua. Desde entonces no ha vuelto a entrar nada. Y en ese momento ya constatamos que tanto la sed como el hambre de la población era terrible. Y ahora mismo en el sur también se está reproduciendo lo mismo. No hay suficiente alimentación, no hay suficiente agua y además están estas condiciones que están llevando a la aparición de enfermedades. Por poneros un ejemplo, en Khan Yunis, que veis ahí en el mapa, tenemos un centro de formación profesional, que era un campus relativamente grande, que ya no está, ahora es un campamento de refugiados, hay más de 30.000 personas, y no tienen suficientes suministros para atender ni medicamentos, y la directora que lo está gestionando nos decía hace unos días que no tiene nada que dar a las mujeres que acaban de dar a luz y le piden por favor leche en polvo y no tiene. Y estamos hablando de cientos de mujeres, no de una, porque no llega nada. Entonces, bueno, la situación es de debacle y de hecho hace unos días comentaba el coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas que no podemos llamar a esto ya una operación humanitaria, lo que está pasando en el sur de Gaza, porque tanto la intensidad de los ataques como el hecho de que no sea un lugar seguro hace que no se pueda dar esta ayuda humanitaria, ¿no? Él hablaba de que en el mejor de los casos se podría llamar que esto es un caso de oportunismo humanitario, tratar de llegar a través de algunas carreteras que todavía son accesibles, que no han sido minadas ni destruidas, o algunas personas a las que se puede encontrar y poder darles comida o agua. Es errático, no es confiable y no es sostenible. Ahora mismo, cuando pasa algún convoy humanitario, la gente está pidiéndole que se pare allá donde los ven para que les den algo de comida. O sea, estamos en ese punto. También hay una situación de cierto desorden civil en algunos momentos, porque evidentemente todas las personas tenemos un límite y ellos lo han sobrepasado hace mucho. Y también se agolpan en nuestros centros de distribución. Hace unos días también había unas fotos, no las he traído, pero eran increíbles, ¿no? Pues una marea de personas agolpadas en las puertas del uno de los centros de distribución de UNRWA, esperando que les llegara algo. Y bueno, pues ante toda situación, la verdad es que no tengo mucho más que añadir, salvo que mientras no haya un alto el fuego inmediato, no se va a poder atender las necesidades abrumadoras, la situación solo va a ir a peor, las escenas que vamos a ver van a ser más terribles y necesitamos ese alto el fuego inmediato ya, y necesitamos que entre la ayuda humanitaria de manera incondicional y en las cantidades que sea necesario. Y no sé cómo voy de tiempo. Justita, ¿no? Bueno, vale. Traía un poco de información sobre la situación específica de mujeres y niñas, porque me parece importante dar visibilidad a que cuando hay un conflicto, una crisis humanitaria, cómo les afecta siempre es diferente, porque los roles de género atribuidos, ¿no?, en cualquier sociedad son diferentes y suele incrementarse la carga sobre ellas en términos de cuidados, en términos de cuidado familiar, de cuidado de los mayores, de cuidado de la higiene y de la limpieza. Y además también la falta de acceso a servicios sanitarios produce toda una serie de vulneraciones en la necesidad que tienen de acceder a cuidado prenatal, posparto o salud sexual y reproductiva. Por daros otro dato, hay más de 160 mujeres dando a luz al día en Gaza, se calcula, que lo están haciendo en una situación pues terrible.
Y también pues, esta falta o este hacinamiento y esta falta de privacidad que se produce en los refugios pues conlleva tensiones y os doy ahí algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, otro indicador que hemos visto después de cada ofensiva es que se incrementa la violencia de género. ¿Por qué? Una de las explicaciones que se dan a esto es que el hecho de que los hombres dejen de cumplir su tradicional rol de sustentar a la familia, de llevar algo a casa, pues suele conllevar que pueda aparecer la violencia de género. Y en caso de las niñas, también lo hemos visto después de otras ofensivas militares, aumenta el riesgo de matrimonio forzado como un método de supervivencia que las familias emplean para que tengan un sustento. O en caso de que haya algún tipo de agresión o acoso sexual, pues también lamentablemente casarle con el agresor es una solución. Y estos son una serie de testimonios. Esta es la persona que he mencionado que está en Han Yunis, la directora del centro, que al principio nos mandó este vídeo. Todo esto está en redes sociales o en nuestra página web si queréis consultarlo. Y por último, y antes de terminar, no quería dejar de comentar lo que está pasando en Cisjordania, porque no está en el foco de los medios, pero es importante también recordar que allí también se está produciendo un aumento de la violencia y de los desplazamientos vertiginoso. Estos datos son los que ha comentado Mar, así que no me voy a extender, ¿no? Pero lo que significa la ocupación prolongada en Cisjordania. Significa cada vez más asentamientos ilegales, según el derecho internacional, cada vez más demoliciones, cada vez más violencia, especialmente violencia de los colonos, y en términos económicos pues esto tiene una afectación, y también en términos de inseguridad alimentaria y de pobreza, que también vemos que va creciendo. Cisjordania está dividida en 3 áreas, después de los acuerdos de Oslo. Aquí no están señaladas, pero por si habéis leído sobre el tema lo sabréis. Esas 3 áreas hay un control diferente, depende de cuál sea el área. Hay un área que solo controla Israel, que es casualmente la que mayor territorio representa, aproximadamente el 80%. Hay un área B donde este control es mixto y un área A donde lo controla la autoridad palestina. Pero la realidad, en el día a día de un palestino, el control es de Israel. No existe esta diferencia. Y ahora mismo Cisjordania está en un cierre total. Esto significa que el movimiento, si ya antes era complicado, ahora mismo es casi imposible. De hecho, para nuestros trabajadores ahora mismo moverse de un punto a otro es muy, muy difícil. Bueno, la mayoría no está accediendo a Jerusalén Este, que por cierto también es territorio palestino ocupado, también sufre una ocupación desde el 67. También hay un campamento de refugiados allí, también hay una política de desplazamiento de la población y de construcción de asentamientos. Y bueno, esto hace en nuestro caso que los servicios que damos pues a veces se vean interrumpidos, porque también toda esta violencia conlleva que, por ejemplo, haya que cerrar escuelas durante unos días, o que no pueda acceder el personal sanitario a sus lugares de trabajo. Y tampoco está saliendo mucho en medios, pero por dar otro ejemplo, Jenin, una ciudad del norte de Cisjordania, lleva 3 días bajo una incursión militar por parte del ejército tremenda. Normalmente utilizan o helicópteros o bien drones con los que bombardean también. Entran bulldozers que acaban con las carreteras y la infraestructura, y la violencia ha crecido muchísimo a partir del 7 de octubre, pero es que ya en 2023 había sido el año más mortífero, en lo que llevábamos de 2023, desde que Naciones Unidas comenzó a registrar el número de muertos y heridos. Ahora mismo hay más de 200 personas asesinadas desde el 7 de octubre, más de 60 niños están dentro de esas personas, la mayoría por el ejército israelí, pero también por la violencia colona. Se me ha borrado el dato de esas 200 personas, pero estaba aquí. También está habiendo una aceleración en los desplazamientos de población, especialmente la comunidad beduina, que es la más vulnerable. Y en el gráfico veis cómo se han incrementado estos episodios de violencia relacionados con los colonos. Los colonos ahora mismo, bueno, pues como decía Mar, ¿no? Campan a sus anchas, están armados y muchas veces atacan o bien acompañados del ejército, sin que haga nada por defender a la población palestina, o bien ellos en solitario. Y de hecho han matado ya 8 personas, entre ellas a un niño.
toda esta restricción al movimiento tiene efectos en la economía de Cisjordania, porque significa que no puede operar en normalidad, la población tampoco puede desplazarse, y la población que trabajaba, que cruzaba diariamente Israel, que son unas 250.000 personas, creo, si no me equivoco, no están yendo a trabajar allí, y eso significaba también un sustento que entraba en muchas familias. Y por terminar, bueno, yo traía aquí un llamamiento a la solidaridad, pero quizá vaya luego sobre él. Quería acabar más bien con este poema que estos últimos días ha ganado mucha fama, ¿no? en todo el mundo. De hecho, creo que van, no sé si 35 idiomas a los que ya se ha traducido. Lo escribió este profesor, Refat Alarer, Gazati. Murió asesinado hace unos días por el bombardeo israelí de la casa en la que estaba refugiado. Había recibido ya una llamada avisándole de que era un objetivo. Y él, además de ser profesor y fundador, miembro fundador de un movimiento que se llama Gaza no solo cifras, que trataba de poner cara y humanizar a todas estas víctimas ofensiva tras ofensiva y contar la historia real de la vida de los gazatíes allí, pues escribió este poema unos días antes y lo subió a redes sociales. Y bueno, yo creo que sus palabras hablan por sí mismas, ¿no? de lo que es la vida ahora para cualquier persona en Gaza y de la falta de esperanza y de cómo están clamando porque los derechos humanos realmente sean universales, que es, creo, una de las terribles, porque hay muchas aristas de todo lo que está pasando, pero lo más terrible es que esa universalidad que tanto predicamos de los derechos humanos no es tal. Se han convertido en una carta para los privilegiados y privilegiadas que vivimos aquí, pero creo que la comunidad internacional y diferentes estamentos de la misma no están haciendo nada por defenderlos y si no están siendo cómplices, ¿no? de todo lo que está sucediendo. Y el peligro es la legitimidad que está perdiendo, pues eso, los derechos humanos como instrumento, las Naciones Unidas como organización y tantas otras instancias internacionales más que tanto ha costado construir o llegar a consensos para que existieran dentro de todo lo que se puede criticar, pero que sin ellas pues parece que vamos a la ley de la jungla. Y bueno, agradecer, aquí también os compartiré diferentes medios para contactar con nosotras y abrimos ya el turno de preguntas. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias, Bárbara, por exponernos esta visión pues más actual, más cruel y más dura de la población en Palestina, no solo en Gaza, sino en otros sitios como Cisjordania. Bueno, terminaríamos aquí esta parte. Ya son las 9:15, habíamos pensado que si íbamos un poco más rápido, pues tal vez hacer alguna, no tanto preguntas, sino bueno, alguna consulta o algo así, pero bueno, lo dejamos ya, nos despedimos de las personas que están online, que nos siguen, y solo voy a hacer dos